Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a Delsa Solórzano por hablarnos de Venezuela hoy. Y a la distancia, junto a la palabra esperanza, hay dos frases, creo yo, que describen adecuadamente a la Venezuela de hoy, en que la transición se inició, pero se mantiene el miedo. Quizás porque se fue el dictador, pero se mantiene la dictadura. No es algo del todo nuevo, y de eso quiero hablar. Todas las transiciones son distintas unas de otras, y también lo está haciendo la venezolana. Pero todas las exitosas han tenido, sin embargo, elementos comunes entre ellas. Es así como, al igual que en Venezuela, hoy, en el pasado en Argentina, Sudáfrica, Brasil, Uruguay, España, Chile, solo por mencionar algunas, también pareció en más de algún día o momento que el tránsito a la democracia se había estancado, que el agua no fluía, que había mutado en algo diferente, que había aparecido un engendro. En los minutos que dispongo quiero hablar de esto, de lo que ha ocurrido en otros lugares donde han estado exactamente igual y qué se puede aprender de ellos. ¿Qué se puede aprender de otras transiciones? Yo creo que mucho. No solo de sus aciertos, sino también no repetir errores evitables. Por razones de tiempo solo menciono en forma de escueto lo que no debiera faltar ni en Venezuela ni en ningún otro proceso. Lo primero que ha estado siempre presente, y solo hablamos de las transiciones exitosas y no de las muchas que han fracasado, es un calendario, un itinerario con plazos, que desde el día 1 sirve de orientación y de meta. Ejemplo, las elecciones que amarran y comprometen al poder. No es solución mágica. Elecciones también ha habido y muy limitadas en la República Islámica. No, las modernizaciones, sea en el petróleo o en cualquier área, no conducen necesariamente a la democracia como ha ocurrido en China o en Vietnam. ¿Qué es lo que tiene Venezuela? Lo mismo que tenía Chile, por ejemplo. Una enorme tradición democrática. España no la tenía. Como dice Felipe González, no. La primera vez que llegó a la democracia fue en la transición tan exitosa de la década del 70. Pero lo que salva a Venezuela es que no hay que inventar nada, tenía esa tradición. En segundo lugar, no dejarse sorprender por el arsenal de trampas y laberintos que tiene el régimen que se va, el cual, en tercer lugar, debe sentirse siempre fiscalizado, por ejemplo, para estar preparadas con lo que ha ocurrido. Privatizaciones sorpresivas con piñatas para los amigos. Rusia y Ucrania crearon los llamados oligarcas, y antes que ellos, los sandinistas nicaragüenses simplemente robaron propiedades de otros para consumo personal. O en el Chile de Pinochet, aún hasta hoy, empresas públicas y medios de comunicación fueron entregados a quienes entonces eran sus partidarios. En cuarto lugar, se necesita golpes de efecto que convenzan a audiencias específicas. La captura de Maduro tuvo el efecto de paralizar a la mafia que gobernaba. Y hoy falta uno que convenza a militares, a jueces, a otros sectores que siguen apoyando al gobierno, que la democracia es la estación final de este tren en movimiento. En quinto lugar, lo que está ocurriendo, que expresa un hecho. El chavismo, a pesar de haber sido el culpable de todo lo que ha pasado, ha sobrevivido, tal como ocurriera con el peronismo hasta hoy en Argentina, para la cual hay que pensar que junto con empujar el carro democratizador, hay que pensar que ellos también se están preparando para las elecciones y que la caja fiscal va a ser dedicada a ese fin y que mucho el gasto público va a tener esa finalidad y por lo tanto hay que pensar en escenarios transitorios de mejoramiento económico, porque esto se ha dado en otras situaciones que buscan influir de mala manera en el electorado. En sexto lugar, estrategias continuas, una detrás de la otra, de acciones que tengan como objetivo difundir la sensación que el régimen pierde poder
y que éste se traslada a las fuerzas democráticas, sobre todo en los sectores donde ésta tiene apoyo, como también en temas que los venezolanos perciben como determinantes para el futuro del país. Existe en Venezuela un gobierno legítimo elegido del 28 de julio y que éste debe ser visto también como interlocutor de Estados Unidos y de los inversionistas en el tema del petróleo. Hay y debe haber necesariamente un momento para un golpe de efecto que marque un antes y un después. Y hoy creo que no es otro que el anunciado, el regreso de María Corina Machado al país, donde creo que la bandera que debe ser tomada, considerando todas sus experiencias, es no solo la de la democracia como objetivo ideal, sino que este ideal debe también expresarse en movilización de masas. En otras palabras, repetir a mayor escala el éxito que tuvo lugar en las primarias y en la cantidad de votantes en el 28 de julio. Hay que proponerse que ojalá María Corina Machado sea recibido por cientos de miles en Caracas, para iniciar un recorrido del país ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Creo que otras actividades deben ayudar al mismo objetivo. Por ejemplo, los días previos a la llegada, en otras experiencias se sumaron iniciativas, algo que fue importante en transiciones exitosas. El regreso de los exiliados políticos, por cierto, con todas las seguridades que se pueda, no en forma clandestina, sino presentándose a los tribunales desafiando todas las prohibiciones. En otras transiciones donde tuvo éxito, fue también una oportunidad para que los tribunales empezaran a romper en forma pública su vinculación al régimen. Y aún más relevante, a diferencia de la llamada amnistía, que en realidad solo ha sido una excarcelación, por esa vía u otras similares quedan sin efecto las limitaciones a la libertad de expresión y movimiento que el régimen ha instalado. Un calendario de democratización, es decir, un itinerario, es algo que no ha faltado en ninguna transición exitosa. Ahora, el regreso y el recorrido por Venezuela de la líder tiene que estar unido a una movilización alrededor de fechas concretas, tal como ocurrió el 2024. Lo que Estados Unidos ha establecido en Venezuela se llama un protectorado. Y en ese esquema se le deben pedir cosas concretas que no deben ser menos de lo que ha hecho en otras transiciones. En Chile hubo un embajador que es parte de la historia de esa transición, que no solo hacía gestión en el gobierno, que en la calle apoyaba a las víctimas y a la oposición. Fueron años donde a través del conocido incidente Las Uvas Envenenadas, Estados Unidos dijo públicamente que nos admitían desvío de la ruta democratizadora. Culmino con lo siguiente. Debe haber mayor actividad de la que no se ha podido haber, marcar la diferencia. En relación a experiencias exitosas de transición, faltan propuestas y acciones opositoras que dominen las conversaciones y los escenarios. Y si a mí me piden una conclusión, repito lo dicho. Si hay que elegir un solo elemento, la transición venezolana todavía carece de una hoja de ruta hacia la democracia. Y idealmente, quien va a fijar y garantizar, y por ello se va a dedicar María Corina Machado, apenas pise territorio venezolano y comienza a reescribir ese contrato ético que ha suscrito con el pueblo venezolano. Debe entenderse, y así lo enseñan tanto las experiencias exitosas como las fracasadas, que no hay nada, absolutamente nada irreversible en la transición a la democracia. Nada. Por lo tanto, el único lujo que no puede permitirse la oposición democrática no es fracasar, sino dejar de intentarlo. Que lo único y lo peor que puede ocurrir es algo que sé que no va a pasar por la tradición de Venezuela y por lo que se nos explicaba sobre la acción de los políticos, los partidos y sus militantes en la irrelevancia. Muchas gracias.